Los hijos de Dios tenemos que crecer en 4 dimensiones. La primera dimensión en la que tenemos que crecer es en la dimensión hacia arriba. Cuando hablamos de crecer hacia arriba, estamos hablando de crecer a la estatura de Cristo. La Biblia dice que todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Entonces, si dice que tenemos que llegar a la estatura, significa que vamos a ir creciendo hacia arriba, hasta parecernos a Jesús. Que cuando la gente nos vea, nos confunda y digan, no sé si eres Jesús o no te puedo reconocer con otra persona, excepto que hablas como Jesús, que piensas como Jesús, que actúas como Jesús. Ese es un crecimiento hacia arriba. 2, los hijos de Dios tenemos que crecer hacia abajo. Cuando hablamos hacia abajo, estamos hablando de raíces, porque los árboles crecen hacia arriba, pero también crecen hacia abajo. Y las raíces son fundamentos. Las raíces son esos conceptos que son bases sólidas para que el árbol no se marchite ni se seque. Un árbol frondoso siempre estará lleno de raíces jugosas, de raíces fuertes, siempre raíces con la humedad y la tierra y la cantidad de agua adecuada. Hay muchos creyentes que no tienen raíz. De hecho, la Biblia, cuando habla de la parábola de sembrador, habla de aquellos que son de corta duración porque no tienen raíz en sí. Y Dios nos ha plantado en esta casa para tener raíz. Y esa raíz son las doctrinas, la palabra, la parte de nuestros fundamentos, en qué creemos, por qué creemos, la sangre de Cristo, el tema del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos bases y fundamentos que van a consolidar nuestra fe. Tenemos que aprender a crecer hacia abajo. Y yo veo, y perdón que se los diga, que hay muchos que tienen muy poca raíz de conocimiento de la palabra de Dios. Hay gente que se sabe muy poquitos textos. Y es más, y aunque se lo sabe, no sabe ni dónde están. No se saben los libros de la Biblia. No oran constantemente en su casa, no leen la Biblia, no la estudian, y eso significa que son cristianos dominicales, pero no tienen raíces. Que si viene una prueba, una tempestad, se va para abajo el ánimo, se decae. Entonces tenemos que crecer hacia arriba, a la estatura de Cristo, hacia abajo, teniendo raíces fundamentales, raíces que son realmente la fuerza de nuestra nutrición. Y nuestras raíces no pueden ser nuestras emociones, tienen que ser nuestras convicciones en la palabra de Dios. También tenemos que crecer hacia adentro, internamente, que nuestro hombre natural, que se va desgastando, pero dentro de nosotros se va construyendo un hombre espiritual. La Biblia habla incluso de que el viejo hombre, habla del viejo hombre, el yo interno que estaba dominado por deseos, por pecados, por gustos, por pasiones, se va desgastando porque va resurgiendo un hombre nuevo, una mujer nueva, con fruto del Espíritu Santo, que es gozo, amor, paciencia. Todos esos frutos tenemos que crecer hacia dentro. Si eras corajudo, ya no lo eres. Si eras gritón, ya gritas menos. Si eras mal hablado, ya no dices groserías. Si hacías cosas indebidas, ya no lo haces. Ese es un crecimiento hacia adentro. Y el último crecimiento demandado para cada uno de nosotros es crecer hacia afuera. Y no físicamente, hermanos. Crecer hacia afuera es expandirnos hacia los lados, hacia la derecha y a la izquierda. Y habla de un crecimiento de alcance. Ganar almas, orar por alguien, ministrar a alguien, tener buena relación con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, crecer socialmente, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde muchos, no pocos, pero no todos tampoco, pero donde muchos cristianos lo último que son es sociables, porque se comieron la idea y se tomaron la píldora equivocada de tener que vivir aislados del mundo. Y vivimos en una sociedad que nos necesita de nuestro calor, de nuestra compañía, de nuestros abrazos, de nuestras palabras. Los compañeros nos necesitan, no necesitamos aislarnos. Si sociabilizamos sin contaminarnos, estamos creciendo hacia afuera. Dios diga conmigo, hacia arriba, a la medida de Cristo. Hacia abajo, con raíces profundas. Hacia adentro,
un nuevo hombre o mujer nueva, hacia afuera con nuestro prójimo. Dios nos ha plantado entonces y tenemos varios ángulos y varios desafíos para que podamos avanzar, crecer y fructificar. A mí como pastor, no solo de esta congregación, cuando fui pastor en Tabasco y alrededor de las iglesias que me ha tocado participar, solamente he sido pastor en 2 ocasiones, en Tabasco y ahora aquí, pero me ha sorprendido mucho la comodidad en la que viven muchos creyentes. Cuando digo comodidad, es una comodidad negativa. La comodidad reflejada en personas, hombres y mujeres, hombres o mujeres, grandes o pequeños. Personas que no participan, que no se involucran, que son pero no son, que están pero no están. Es esa comodidad donde pareciera ser que la idea fundamental de su vida cristiana se desarrolla en un salir de casa, asistir a la iglesia, terminar la reunión, regresar a la casa, pero no hay más allá que eso. Y yo estoy seguro que Jesús no murió por un grupo de gente que solamente sabe aplaudir y cantar y repetir alabanzas. Yo creo que la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo va mucho más allá de una vida rutinaria o una vida cotidiana que al final no refleja absolutamente nada, excepto que asisto, pero sin compromiso, sin frutos, sin resultados, simplemente uno más, pero al mismo tiempo uno menos. Y Dios tiene problemas serios con esto que estoy hablando. Porque tal vez la paciencia de las organizaciones, llámese una congregación o una denominación, a veces es demasiado amplia para personas que no crecen, que no fructifican o que no participan. Sin embargo, Dios sí tiene problemas con la gente que en su reino no progresa. Dios sí tiene problemas y es radical en sus decisiones con aquellos que incluso han sido parte de sus filas, han pertenecido a su cuerpo, pero que por algún motivo se desaniman, se desvían o no quieren progresar. Por ejemplo, Adán y Eva fueron creación de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y Dios los tenía en su reino, los tenía en su obra, los tenía en su huerto, los tenía trabajando para Él, pero le fallaron. ¿Y Dios qué hizo? No lo estoy inventando, usted sabe la historia. Dios los expulsó. A pesar de que Él los creó y que les dio soplo de vida y estuvieron con Él tan cercanos, Dios, al no mirar resultados positivos, tomó una decisión tajante y los echó del huerto. Luzbel era un ángel o un arcángel querubín que adoraba con todo su corazón. Y sin embargo, estando en el mismo cielo, su corazón se desvió absolutamente a lo negativo. Y aunque era el ángel superior a todos, Dios no tuvo compasión. Y la Biblia dice que lo expulsó también del mismísimo cielo. Y era su colaborador. Yo quiero que notemos las decisiones que Dios toma cuando a alguien ya no le funciona, cuando a alguien se le desvía, cuando alguien ya no está enteramente consagrado para eso que Él eligió y cuando ya simplemente no le sirve al funcionamiento de la obra. Dios expulsó a Adán y a Eva, Dios expulsó al enemigo. Dios le dijo a Samuel: ve y úngeme a ese joven. Y no era David el primero. Al primero que Dios ungió por medio de Samuel se llamaba Saúl. Dios lo eligió. ¿Pero qué creen? El mismo que lo eligió no le dio resultados, empezó a tomar decisiones equivocadas y Dios lo desechó. Significa que donde Dios no ve resultados, donde Dios no ve avances, donde Dios no ve respuestas inmediatas,
que puede sacar, y a lo mejor eso se escucha raro, ¿no? Dios no, donde Dios ve que no puede sacar provecho de alguien para su obra, y Dios le da todas las herramientas, pero ese alguien o esa mujer o hombre, a pesar de todo lo que sabe y conoce de Dios, no le da fruto y le rinde fruto al Señor, ahí ya entra en un conflicto espiritual. Ahora, con esto no sé si no quiero que se sientan amenazados, solo quiero especificar algo. Si usted por 10 años o 20 o es más 40 años solo va a venir a la iglesia, nunca va a ganar un alma, nunca se va a involucrar en nada, no se preocupe por nosotros, no lo vamos a correr de la iglesia. No, el tema no es ese. Lo que quiero decir es, el problema no es con el lugar. El problema es que todas las herramientas vienen del cielo y Dios espera que cada uno de sus hijas y de sus hijos, integrantes de su cuerpo, al final le rindan fruto de todo lo que Él ha invertido en ellos. Así que el asunto tiene que ver con un asunto espiritual, y el problema en todo caso no es con la congregación ni con el liderazgo. El problema va a ser directamente con Dios y las decisiones que Dios pueda tomar, porque Dios espera resultados míos, tuyos y de cada uno de nosotros. Diga conmigo, Dios espera fruto. Amén. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 11. Dice así: y Jehová dijo a Samuel, Dios le está hablando a un pequeñito, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Fíjense cómo Dios se está retractando. Yo lo va a leer después en el capítulo 2. Dios le prometió bendición y permanencia a Elí y a su sacerdocio con sus hijos. Pero ahora Dios está diciendo ahora todo lo contrario. Porque Dios dice, nunca tal haga yo cosa, porque yo honro a los que me honran, dice el Señor. Elí era un sacerdote escogido por Dios junto con sus hijos, pero al no dar fruto, al no dar resultados de lo que Dios esperaba de ellos, entonces Dios no va a perder su tiempo. Y hemos tratado de mostrar un Dios que es paciente, pero le hemos puesto paciencia de más. Eso es para cada uno de nosotros. Dios es paciente conmigo, Dios me tiene paciencia, pero Dios también está esperando de nosotros resultados. De cada uno de nosotros Él espera que crezcamos, que avancemos y que no estemos patinando, sino que se empiece a ver nuestro desarrollo y crecimiento. Y eso es algo bueno. Vaya conmigo a Lucas capítulo 13. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Está hablando del reino. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Qué vino a buscar? Y lo encontró. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años, escuche la numerología que es importante, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Solución? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Cuál es el mensaje de esta parábola? Dios está hablando del reino, Jesús nos está hablando de su reino. Que cuando viene a recoger fruto, viene a recoger algo
alguna ganancia de tanto tiempo invertido que está en su obra, está en su viña, se le ha regado, se le ha dado la misma lluvia que a las vides, a él también como higuera, viene a un fruto. Ahora dice, ya llevo 3 años y no más naranjas, ¿no? Nada de nada. ¿Qué puede Jesús en esta mañana arrancar de ti? Si Él viene a buscar algún fruto de ti, ¿habrá algo que nosotros le podamos dar al Señor, además de creer que cantar y adorar es todo? No sé si me estoy explicando. Dejemos al lado cantar y adorar y asistir. Eso es bueno, es parte de nuestro crecimiento. La Biblia dice, plantados en la casa de Jehová. Pero además de eso, ¿qué se puede arrancar y qué puede sacar de nosotros? ¿Qué tipo de provecho puede sacar el Señor de nuestras vidas? Porque a lo que tú inviertes, esperas sacarle algún provecho sin que se entienda un aspecto negativo. Pero nadie va a invertir en un lugar donde no vas a encontrar alguna cosecha y algún beneficio. El problema es que es hermosa la gracia y es maravilloso que nos enseñen que Jesús le ama a usted, me ama a mí. Ese es un mensaje público. Pero si nos enganchamos en que el Señor te ama, el Señor quiere lo mejor para ti, pero solo ese es nuestro mensaje, entonces creamos o formamos gente sin fruto, solo gente con la capacidad de recibir todo lo que Dios tiene. Cuando tú le exiges a alguien el regreso o el resultado de la formación, ahí hay resistencia, o no necesariamente resistencia, ahí el otro no tiene nada que dar. Todos los padres que están aquí no me van a dejar mentir, pero hay una gran diferencia en tener hijos que tú puedes sacarle provecho para bien, no aprovecharte de ellos, a hijos que solamente los estén manteniendo y no muevan un solo dedo en tu casa, y que aunque no muevan un solo dedo, exijan todo. Una tele nueva, una pantalla nueva, un celular nuevo, unos tenis nuevos, que una blusa nueva, que este cuaderno, que me encargaron esta información, que tengo que descargar esto de internet, que ponme internet, que ahora la escuela es puro internet, y que cómprame la impresora, y que tú le inviertes, pero cuando tú, y yo sé que esto es chusco y a lo mejor banal, pero es definitivo en este concepto, le dices a ese tu hijo, tu hija, que le has depositado muchas cosas y te has desvelado por ellos y has trabajado por ellos, mi hijo, puedes sacar la basura, y te hace una mueca y no lo hace. ¿Me estoy explicando? Hace poquito así son los niños, le compré a Lorer unos tostitos, le di unos tostitos. Él ni trabaja, no se gana pero para eso tiene su padre, ¿no? Ok, le compré sus tostitos. Le digo, dame, Loret, y en vez de ofrecerme la bolsa, sacó uno y me lo dio y se fue. La naturaleza de un niño. Eso uno tiene que ir enseñando en el camino. Pero si lo hace un adolescente de 16 años, ahí ya la proporción del comportamiento es demasiado amplia. Hermanos, la obra de Dios, por eso es la obra, porque en la obra todos deben trabajar. Donde Dios te plantó, Él quiere sacar algo de ti. Algún pequeño detalle que saque de ti ya es ganancia. Si el Señor viene a buscar fruto y lo encuentra, el Señor ya sale ganando. La obra sale ganando. El evangelio avanza. Pero ¿qué cuando el Señor viene a buscar algo y no lo encuentra? Les voy a poner un ejemplo más literal, porque lo de la higuera está muy de agricultura, ¿no? El Señor sabe que tienes tu pick-up, Él te lo dio. Bendito Dios, un pick-up que siempre veas en el lado, y Dios levanta el teléfono y te habla para ver si podemos usar en la obra suya tu pick-up para llevar a alguna gente y algunas cosas de ahí donde estás, y le dices al Señor que estás ocupado y que vas a ir a hacer primero una despensa, pero que mañana tal vez con mucho gusto. O sea que el Señor vino a buscar y arrancar algo que Él te dio. ¿Me estoy explicando? Y entonces el Señor colgó el teléfono y dice, higuera no dio fruto. El otro año Dios hace lo mismo, pero te busca para el pick-up, para otra cosa, para ver si se puede aprovechar. Hay unos niños de una invasión, quieren llevar unas despensas para allá, pero tu pick-up no está disponible para esas cosas. Dios dice,
higuera estéril. Y así sucesivamente. Si en lo más mínimo el Señor no puede sacar algún provecho de ti, no digamos en las cosas más importantes. Porque para muchos todo está bien mientras no les pidan hacer algo, mientras no les exijan algo, porque lo toman como exigencia. Todo está bien. En su casa todo va a estar bien siempre mientras usted no les empiece a exigir a sus hijos. Todo va a estar bien, ¿estamos de acuerdo? No les diga nada a sus hijos, no los comprometan, no les hagan una lista de cuándo barrer, a quién le toca, los trastes. No haga una lista de eso. No hay problema en su casa, pero hay un bendito desorden. Empiece a dar señales para exigir resultados de sus hijos y ahí hay resistencia. Porque cuando nos piden resultados, cuando sacan o tratan de sacar algo de nosotros, entonces la evidencia de lo que somos sale a plomo y se manifiesta. Y aquí la evidencia de la parábola es: vino un año, vino 2 años, vino 3 años, dijo, se acabó, demasiada paciencia. Y lo cortó. No, le dijo el abogado que representa a Jesús, déjala un año más. Un año más. Si ves que no da fruto, entonces la corta, Señor. Un año más. Cada 3 años en nuestra vida se cumple un ciclo. De nuevo un ejemplo de higuera. Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús tuvo hambre, buscó un higo a ver si hallaba algo y no encontró nada, pero la Biblia dice, como defendiendo, pero no lo está defendiendo, como defendiendo a la higuera, pero no era tiempo de fruto. ¿Cuál es? El mensaje es tremendo aquí, porque para defensa de la higuera no era tiempo de higos. Y ella puede decir: ¿para qué buscas higos cuando no es tiempo? ¿Era o no era tiempo de higos? ¿Cómo dice ahí? No era tiempo. Y Jesús va a buscar cuando no era tiempo. ¿Cuál es el mensaje? Que en el reino de Dios, ese es el mensaje espiritual, en cualquier momento, no en un tiempo, en cualquier momento, el Señor va a venir a buscar fruto de ti. En cualquier momento, por el más mínimo detalle, Él va a venir a buscar. No en un tiempo, es que estoy en un proceso, es que me falta tiempo. El Señor entiende los procesos, pero Él en cualquier momento y en el cualquier tiempo, Él va a venir a arrancar. Él no quería que la higuera estuviera llena para arrancarla, subir a un picado y regalarla a los pobres. Él solo quería un higo, uno pequeño para Él, porque Él tenía hambre. Y el mensaje es ese: Jesús sigue teniendo hambre, pero no tiene hambre de un higo. Él tiene hambre de hombres y mujeres en los cuales Él pueda depositar su confianza y Él sepa que le pueden arrancar. Jesús sepa que se te puede arrancar algo para beneficio de su obra. Aquí viene el mensaje para ir aterrizando. Esto lo dije en alguna ocasión. Algunos creen que es una bendición que les hablen a todos menos a ellos, que busquen a otros menos a ellos. Creen que es una bendición de que, ay, qué bueno que el pastor no me puso a acomodar sillas, me salvé. Qué bueno que a mí no me insistieron en los legendarios o en las guerreras. Qué bueno que no fui yo, porque imagínate con este calorón y hacer algo. Qué bueno que a mí me salvé, qué bendición. No, eso no es una bendición. Y por el otro lado hay gente que se siente maldita, porque dicen, todo yo. Un problema y me hablan a mí. Una situación, me buscan. Parece que el pastor ya me agarró de su chalán. Que toque el hermano, y que el mismo hermano, y que el hermano dice, y
Y ya oye, ya la traen contra ti en la iglesia, hermano, sí, nomás tú, nomás tú. Y muchos confunden que eso es una maldición, mientras que otros creen que es una bendición, que no los tomen en cuenta. Lo mismo en el plano familiar, creen que es una bendición que haya un problema en tu casa, en tu familia, con tus parientes, y nunca te enteraste. Qué bueno que no me molestaron a las 3 de la mañana. Pero si te hablan a las 3 de la mañana, estás al lado. ¿Cómo te hablaron a ti, hombre? Te buscaron a ti, imagínate qué problema. Estás maldecido. Es lo que piensa la gente. Pero maldición no es que te busquen. Maldición es que no te busquen. Por una sola razón. Porque si no te buscan es porque saben que no tienes ningún solo higo para arrancar. Si no te hablan por teléfono tus familiares, si eres el último en enterarte en una problemática de tu casa, representas un verdadero peligro para esa familia. Si no te pidieron a ti el favor, si no te buscaron a ti, si no fueron contigo y fueron con otros, incluso los extraños, aunque eres cercano a ellos, eso no es una bendición. Eso habla de que no se te puede arrancar nada, porque no tienes nada para dar. Pero si tu casa es un centro de avivamiento, cuando lo digo de esta forma, estoy diciendo, si en tu casa entra alguien y luego entra otra persona y luego te marcan por teléfono y luego te buscan y luego el pastor te pone a hacer algo y luego te ponen acá y luego ves el rol y te ves en todos los roles, no dices, qué maldito estoy, qué bendito soy. ¿Cómo me pueden arrancar cosas? Porque bendición es que todo mundo te tome en cuenta. Dice un poeta, si alguien te busca con frío es porque tú tienes el calor. Si alguien te busca con hambre es porque tienes alimentos. Si alguien te busca con lágrimas es porque tú tienes alegría. Si alguien te busca con confusión es porque tú tienes la adecuada solución. Si alguien te busca con lamento es porque tú tienes el baile. Si te buscan es porque tú tienes algo que ellos necesitan. Y te pueden arrancar de ti muchas cosas. Y no estoy hablando de dinero. Pero el primer resultado natural de un hijo de Dios es que hay cosas que le pueden empezar a arrancar. Te pueden arrancar un abrazo, una llamada por teléfono, te pueden pedir un favor y otro favor, y no significa, porque el pensamiento natural y carnal es, no seas tonto, te van a agarrar y no te van a soltar. A veces aprende a decir que no, porque ya te van a agarrar. Si saben que pueden arrancar de ti un favor, eres una fuente de bendición. La Madre Teresa decía algo interesante. Ella decía, Dios nunca te va a preguntar el tipo de vehículo que tenías, o si tenías muchos. Te va a preguntar a cuántos les diste raite o los llevaste a algún lugar. Dios nunca te va a preguntar cuántos almacenes o refrigeradores tenías de comida. Él te va a preguntar a cuántos hambrientos diste de comer. Dios nunca te va a preguntar el tipo de armario que tenías, de ropa, de todos los zapatos acomodados, tantos vestidos, tantos pantalones, tantos jeans, y si estaba de pared a pared toda tu ropa. Dios te va a preguntar a cuántos desnudos cubriste. Dios nunca te va a preguntar cuántas habitaciones tenía tu casa, cuántos cuartos tenías, cuáles eran las dimensiones del terreno de tu casa. Dios te va a preguntar cuántos desprotegidos y errantes pudieron dormir por lo menos una noche en tus habitaciones. ¿A cuántos hospedaste? ¿Qué puede arrancar de ti el Señor? No puede arrancar el Señor nada si no estamos plantados. Porque para poder tener fruto tenemos que tener raíces. Vaya conmigo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice, porque si estas cosas de las que voy a hablar, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que vamos a decir ahorita es para que no estemos sin fruto. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Qué es alguien ocioso? Alguien que no tiene nada que hacer.
Y en la obra de Dios siempre hay algo que hacer. Pero hay gente en la fe con ociosidad, que ellos creen que no hay nada que hacer. Dice, si estas cosas abundan, de las que vamos a mencionar a continuación, esas cosas que los van a hacer crecer, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto, sin resultados. O sea que para dar fruto tenemos que llegar a un procedimiento natural en la fe. Y continuamos el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Qué es una persona ciega? Una persona que está perdida, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero ¿de qué está hablando el apóstol? Vaya conmigo ahora al versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, diligencia significa cuidado, toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no van a estar ociosos ni sin fruto. Significa que la fe no es suficiente, hermanos. Es el inicio, pero no es suficiente. Tenemos que imitar, se los voy a explicar, este versículo se los voy a explicar con 8 personajes. Primer personaje, Abraham. Tenemos que imitar la fe de Abraham, no la de Elías. Porque la fe de Abraham es diferente a la fe de Moisés y de Elías. ¿Por qué? Porque la fe de ellos era sobrenatural. Era una fe que abría mares y que traía fuego del cielo. Dios no quiere que usted tenga esa fe. Él se la puede dar, pero Él no te exige hacer cosas sobrenaturales. Pero la fe de Abraham no es sobrenatural. Es una fe de convicción. Porque Abraham salió sin saber a dónde iba. Todos los que estamos aquí, la Biblia dice que somos hijos de Abraham, no de Elías ni de Moisés. Aunque todos estos tuvieron fe, la fe de Abraham es la fe que todos tenemos que aprender a imitar. Esa es una fe de obediencia. ¿Me estoy explicando? Así que la fe nuestra no se muestra por decir tengo fe. Somos o tenemos tanta fe de acuerdo a qué tan obedientes somos o no lo somos. Porque la fe de Abraham se demostró en su obediencia en todo lo que Dios le pidió. En otras palabras, no hubo una sola cosa que Dios le pidiera a Abraham y que Dios se la rehusara. No hubo. Y todos tenemos que tener esa fe. Por eso dice, añadan a vuestra fe, la fe como la de Abraham. Esa es la fe de él. Pero la imitación hacia ese hombre es obedecer al Señor en todo. ¿En cuántas cosas? Ahora imagínense, estamos en el camino de Dios y lo primero que nos instan es a obedecer la palabra de Dios. Dice, añadan a vuestra fe virtud. Segundo personaje. Virtud, dentro de muchos términos, significa valor, valentía, atrevimiento. Porque Dios no solo quiere gente que obedezca, porque eso es maravilloso. Él quiere gente valiente. Porque para enfrentar a un gigante solo, entre comillas, ¿verdad? Aunque fue solo físicamente, se necesita valor, ser atrevidos. O sea, no nos podemos dar el lujo de ser creyentes cobardes. De decir, testifico, no testifico, hablo de Dios, no hablo de Dios, es que no puedo, es que yo nunca he tenido facilidad de palabras. Es que la valentía de David es un ejemplo para nosotros, que así como imitamos o debemos imitar la fe de Abraham, porque fue obediente, tenemos que imitar la valentía y el coraje de David para enfrentar las circunstancias. Añadan, agréguenle al valor de la fe, añádanle valentía, porque la fe no es nada con gente cobarde. La fe es mucho con gente valiente. El problema es que este mundo nos dice que tenemos que hacer cosas cuando comprendamos todo, ver para creer, pero en la fe es diferente. Uno tiene que creer, hacer para ver. Tenemos que añadirle a nuestra fe virtud. Y luego el siguiente personaje, por favor. Añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, sabiduría de Salomón. Él nos instruyó. El conocimiento nos inspira en este personaje. Un hombre que fue sabio y tomó buenas decisiones, también tomó malas decisiones.
Pero dentro de los parámetros de ejemplo, si alguien tuvo sabiduría para llevar a un reino hacia otro nivel, sin una sola arma y sin una sola guerra, fue la sabiduría que Dios le dio a Salomón, porque la sabiduría de Salomón vino de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y esa sabiduría, imagínate, teniendo fe obediente, siendo valiente y entendiendo los principios de la palabra de Dios con esa sabiduría como la de Salomón, para allá vamos. Dice, añadid a vuestra fe conocimiento, y al conocimiento, siguiente personaje, dominio propio. Dominio propio es autocontrol. ¿Por qué puse a José? Porque José es un personaje extraordinario. Porque aunque David mató a un gigante, y aunque Sansón mató a mucha gente con su fuerza, a los dos los destruyó una mujer. Y José no conquistó reinos, pero tuvo algo que todos tenemos que aprender. Aprender a resistir nuestros propios deseos, nuestros propios impulsos, nuestras propias pasiones. Porque la Biblia no registra que José era alguien del otro bando. Era hombre y tuvo hijos. Era de carne y hueso. Y seguramente la esposa de Potifar era muy atractiva, porque las elegían para ser esposas. Pero la Biblia dice que este hombre corrió, huye de las pasiones juveniles, dice la Biblia, resistencia, dominio propio. El dominio propio es un tema extenso y maravilloso, pero que tiene que ver con el autocontrol, autogobierno. Me da mucha tristeza que la gente le deja todo a Dios, a incluso su matrimonio. Señor, te encargo mi matrimonio, que ahí salgamos adelante. ¿Y cuándo va a hablar usted? ¿Cuándo va a ceder? ¿Cuándo se va a comunicar? ¿Cuándo va a pedir disculpas? ¿Cuándo va a hacer cambios? No le podemos dejar todo a Dios. Padre, te encargo a mis hijos para que se salven. ¿Y cuándo los va a instruir? ¿Cuándo los va a traer a la iglesia? ¿Cuándo usted les va a hablar del Señor? ¿Cuándo va a ser un ejemplo? O sea, hay cosas que hace Dios y hay cosas que hacemos nosotros. Eso tiene que ver con la comprensión de que hay una parte del gobierno en esta tierra que está encauzada a mi responsabilidad. Escapó por su vida José. Debemos escapar por la nuestra. Siguiente personaje, añadid a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Si hay alguien en la Biblia que tuvo paciencia, se llama Job. Porque no es lo mismo esperar algo sin problemas a esperar en medio del cáncer, de la sarna, de la lepra, de la pérdida, de tribulación. No es lo mismo esperar tranquilo en la casa con un café a esperar en la calle como un mendigo sin nada en las manos. Añádanle paciencia, dice. Ve cómo la fe va en aumento. La fe ahora es valiente como David. La fe es sabia como Salomón. La fe se autocontrola como José. La fe tiene paciencia como Job. Y a la paciencia añádanle ¿qué? Piedad, que es consagración. Y uno de los hombres que más se consagraba en la Biblia, según el ejemplo, era Daniel. Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, y se puso a comer legumbres, vegetales. Daniel dijeron, no deben orar. Y Daniel oraba con la puerta y la ventana abierta. Dice la Biblia, 3 veces oraba Daniel en el día y buscaba el rostro de Dios. Si hay alguien que buscaba la consagración en la intimidad con Dios, era Daniel, el principal profeta que supo de los últimos tiempos. Incluso Apocalipsis y Daniel parecen una fotocopia el uno del otro. Era un hombre consagrado. Se da cuenta que la fe no es fe, es fe más que. Hay que consagrarnos. A eso yo le llamaría vida devocional. Y a la piedad, afecto ¿qué? Fraternal. Puse a Jonatán como un ejemplo de amor al amigo, al hermano, al prójimo. Jonatán le salvó la vida a David varias veces cuando le decía, mi papá va a salir por la derecha, así que tú vete por la izquierda. Y dice la Biblia que Jonatán y David se amaron como grandes amigos. Y nosotros tenemos que ser buenos y grandes amigos para otros. No personas de orgullo ni de traición, sino personas que favorecen y ayudan a los demás. Eso es parte del camino de la fe. La fe no nos aísla de la gente, la fe nos acerca a nuestros hermanos. Y al afecto fraternal, amor.
El más grande ejemplo, el amor de Jesús. ¿Se lo aprendió? Tenemos que tener e imitar la fe de ¿quién? De Abraham. A esa fe tenemos que añadirle la valentía como David. A esa valentía le tenemos que agregar la sabiduría como la de Salomón. A esa sabiduría le tenemos que agregar dominio propio y control como ¿quién? Como José. Al dominio propio le tenemos que agregar una paciencia como la de Job. Y a esa paciencia le tenemos que agregar consagración, que es piedad, como la consagración de Daniel. Y esa consagración, afecto fraternal, la de Jonathan y David. Y a ese afecto fraternal le tenemos que agregar el amor. Ahora, si leemos todo eso y lee de nuevo conmigo, segunda de Pedro, nada más para leerlo de nuevo y que esto sea como un sello en nuestro corazón. Dice el 8, segunda de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, diga conmigo, abundan. Por lo tanto dice, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Le decía yo, Dios, ¿por qué dices vista corta y luego dices ciego? Pues que es una cosa se parece a la otra. Y el Espíritu me revelaba, cuando alguien tiene la vista corta solo ve para sí mismo, no alcanza a ver a los demás. Alguien con vista corta es que no le importa su alrededor porque no lo ve, pues tiene la vista hasta aquí, alcanza a ver hasta la distancia de su mano, fuera de ahí ya no alcanza a ver, solo ve para él. Se llaman egoístas. Y cuando dice ciego, habla de que un ciego está totalmente perdido, sin fruto. Y que lo que hoy comenzó, el Señor lo quiere terminar y quiere que tú sigas avanzando. No sé cómo llegaste a la iglesia, ni cómo llegaste al cuerpo de Cristo, no lo sé. Pero lo único que te puedo asegurar y decir es que Dios tiene planeado que tú no te estanques, que tú creces.